Padre Santo, ¿qué haríamos sin tu gracia? Padre, gracias, Señor. ¿Qué haríamos sin tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús? ¿Qué haríamos, Señor, si tendríamos que depender de nuestra propia rectitud y perfección para estar en tu presencia? No tendríamos esperanza. ¿Qué haríamos, Señor, si estaríamos aquí para tratar de impresionarte que somos buenos y que somos buenas personas y que por eso tú tienes que bendecirnos? Estaríamos hecho un fracaso. Venimos porque te conocemos y te amamos, y porque te necesitamos, y porque queremos oír tu voz, Señor, y porque necesitamos, Señor, tu Espíritu que sane nuestros corazones golpeados, fortalezca nuestras piernas débiles, guarde nuestras lenguas y sane nuestras mentes y transforme nuestras vidas y renueve nuestros corazones. Y Señor, todo eso lo haces tú por tu Espíritu a través de tu palabra. Y si alguien, Señor, tiene ojos cerrados y está velado, el Evangelio está velado para él o para ella, quítale el velo, Señor, que pueda ver por la gracia de tu Santo Espíritu. Señor, tú has dicho que todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca se le abre. Y por eso nos llamas a pedir, a buscar, a tocar. Que haya corazones, Señor, que busquen la verdad el día de hoy, que toquen la puerta del cielo hoy, Señor, que pidan, Señor, luz, como la que está en la oscuridad y siente que esta vida es como un túnel donde se mueve por la inercia de la actividad, de la cultura, pero no hay una verdadera razón de vivir. Ábrele ahora, Señor, sus ojos con la luz de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios, y realmente era la tercera carta, porque antes de la primera carta se perdió una carta que envió Pablo. Así que la primera es la segunda y la segunda es la tercera, pero no los quiero confundir más. Vamos con la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vimos que Pablo estuvo en Éfeso por 2 años y medio en su tercer viaje misionero, ministrando la palabra de Dios, pero las cosas se pusieron color de hormiga. En otras palabras, la situación se puso bien complicada para Pablo porque simple y sencillamente la gente estaba dejando la idolatría. Y como resultado, los plateros, los que hacían los ídolos a la diosa Diana y los vendían y hacían comercio con ellos, fueron afectados económicamente y armaron una revuelta, un tumulto, y querían a Pablo. Obviamente no para abrazarlo, sino para lincharlo. Y Pablo tuvo que salir corriendo de Éfeso, que está en Turquía. Pablo había enviado una carta, después de 1 Corintios, una carta a la iglesia en Corinto, llamándola al arrepentimiento, a corrección en ciertas áreas. Era una carta que Pablo había escrito con mucho dolor, con mucha tristeza, con lágrimas. Era una carta severa, pero escrita con mucho amor también. Disciplina no quiere decir falta de amor, disciplina con amor. Y Pablo escribe esa carta con el deseo de ir a Corintio, pero primero saber qué pasó con esa carta, si hubo resultado. La había mandado con Tito. Pablo va pues a Troas, que está en la costa occidental de Asia, que es Turquía actual ahora, al puerto de Troas para embarcarse, esperando ver a Tito ya de regreso, que le trajera noticias de que todo había salido bien, pero no lo encontró en Troas. Así que tomó barco, atravesó el mar Jónico, que es el mar que está entre Turquía y la Grecia actual, unas 150 millas hacia el oeste, y llegó a Macedonia, que es la provincia que está al norte de Corinto, que está en la provincia de Acaya. Macedonia está al norte, es lo que es ahora la parte noreste de Grecia actual. Llegó a Macedonia y ahí se encontró con Tito y se regocijó. Se regocijó porque Tito
Primero, estaba vivo, había salido vivo de la situación. Segundo, la iglesia en Corinto lo había recibido con temor y temblor, lo había recibido con respeto, con honor, como un siervo de Dios. Y no solo eso, había habido corrección con la carta de Pablo. Y no solo eso, la iglesia había mostrado gran amor y afecto hacia Pablo y que lo añoraban. Cuando Pablo oye eso, después de tanta lucha, problemas, angustias, Pablo dice: gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Es importante recordar eso. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Y Pablo dice: no somos como muchos, para estas cosas, ¿quién está capacitado? No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios como hoy en día, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, os hablamos en Cristo. Y luego Pablo dice en el capítulo 3, porque tenemos que dar ese trasfondo, es muy importante. En el capítulo 3, Pablo dice: ¿acaso nos estamos recomendando a nosotros mismos? Como que si necesitáramos una carta de recomendación hacia ustedes o de ustedes hacia otros. No, ustedes son nuestra carta de recomendación. Es decir, si necesito una carta de recomendación, dice Pablo, que lo vean a ustedes, la obra de Dios hecha en ustedes a través nuestra. Ustedes que estaban dedicados a la idolatría, que estaban tirados a la pornografía, que estaban tirados a la fornicación, que era un desorden, no conocían de Dios, estaban en oscuridad, ustedes vinieron a la luz de Dios, gracias a que Dios me usó. Indigno soy, pero Dios me usó, está diciendo Pablo, y ustedes, y la obra que Dios está haciendo en ustedes, están llenos de dones del Espíritu, Dios está trabajando en sus vidas, ustedes están madurando, están creciendo en el Señor. ¿Qué mejor carta de recomendación que lo vean a ustedes? Y que puedan darse cuenta la obra de Dios en ustedes. Y yo creo de que esa es la mejor carta de recomendación de cualquier siervo del Señor. Aunque pobre Jeremías, nadie le hacía caso. Pobre Jeremías no podía decir: ustedes son mi carta de recomendación, porque todo el mundo le tiró la espalda y no hacían caso, y entró Babilonia y destruyó Jerusalén y se los llevó cautivos. Pero en muchas ocasiones sí podemos decir: ustedes son nuestra carta de recomendación. Y yo pienso en mi vida personal, humildemente, por supuesto no me comparo con el gran Pablo, pero humildemente, cuando vienen a veces algunos pastores y me dicen: qué linda la congregación que pastoreas, veo el amor entre ellos, y ponen atención a la palabra. A veces he ido, dicen, a otras iglesias y la gente no pone atención a la palabra, buscan entretenimiento, pero en la congregación que pastorea la gente tiene hambre por la palabra. Yo me siento bendecido, me siento agradecido al Señor. Y eso es lo que dice Pablo. Pero Pablo dice: no es que nada venga de nosotros, es decir, no es que seamos suficientes en nosotros para la obra, dice Pablo. Pero Cristo es Dios es el que nos ha hecho suficientes. Nuestra suficiencia es de Dios, que nos hizo suficientes. Y luego Pablo dice: como ministros de un nuevo pacto. Un pacto no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces Pablo introduce ahí el hecho de que él es un ministro, un siervo de Dios, un embajador del Señor, pero de un nuevo pacto. Trae buenas noticias de un nuevo pacto. No el pacto antiguo. El pacto antiguo estaba basado en la ley, pero la ley condena. Nadie es salvo por la ley. La ley no te hace mostrar qué bueno eres, la ley muestra qué imperfecto eres. La ley te condena, y la paga del pecado es muerte. Y la ley lo que provoca en nosotros es esa actitud pecaminosa contra la ley, de desobediencia, de rebeldía contra la ley. Pablo dijo: yo no sabía lo que era codiciar si no hubiera venido la ley que diga no codiciéis. Pero cuando vino la ley, el pecado que estaba muerto nació en mí y codicié. Es decir, el pecado, la ley provoca el pecado en nosotros. Entonces la ley realmente es un ministerio de muerte. Pero dice Pablo: somos ministros de un nuevo pacto, del Espíritu, pacto de vida, pacto de justicia. El pacto de la ley es un pacto de condenación. El pacto nuevo es un pacto de justicia. Pablo habla de eso. Y luego dice: el ministerio del pacto antiguo era glorioso, porque Moisés, cuando salía de la presencia del Señor, cuando bajó del Sinaí, y cada vez que entraba a conversar con Dios, a platicar con Dios al tabernáculo, y salía, su rostro radiaba
gloria, mostraba, irradiaba una gloria. Y tanto así que la gente tenía miedo, pero él estaba contento porque así me van a hacer caso. Pero después de que hablaba con los líderes, se cubría con un velo para que no viera que esa gloria se iba desfalleciendo, iba desvaneciendo hasta que volvía a hablar con el Señor. Entonces se cubría con esa gloria, con ese velo, y eso mostraba que esa gloria iba desvaneciendo, porque ese pacto antiguo era temporal. Tenía que pasar, tenía que desvanecerse para ser reemplazado por un pacto más glorioso, un pacto permanente, que es el nuevo pacto. Entonces Pablo dice en el versículo 12, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Para poder entender el primer versículo que leo, tenemos que haber entendido lo que acabamos de compartir. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Como dice la King James Version, seeing that we have such hope, we use great plainness of speech. Viendo que tenemos tal esperanza, hablamos plenamente. O la New King James Version dice, therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech. Por lo que tenemos tanta esperanza, usamos gran, como quien dice, valentía, denuedo al hablar. La New American Standard también dice, we use great boldness in our speech. Usamos gran denuedo al hablar. La English Standard Version, we are very bold. Hablamos con denuedo, no tenemos pelos en la lengua para decir lo que vamos a decir. No quiere decir ser ingrato, no quiere decir ser malcriado, pero quiere decir no hablamos titubeando. Y la palabra en el griego quiere decir esa palabra que se traduce franqueza, plainness of speech, boldness of speech, significa libertad al hablar, sin reservas, abiertamente, francamente, con confianza y denuedo, con valentía y seguridad. Lo que está diciendo Pablo acá es, teniendo tal esperanza. ¿Cuál esperanza? Pablo dice, tenemos un ministerio permanente, no un ministerio pasajero. Tenemos un ministerio glorioso. Tenemos un ministerio de vida. Tenemos un ministerio de vida, no de condenación, de justicia. Tenemos un ministerio del Espíritu Santo, de Dios vivo. Eso dice. Y por eso hablamos francamente y con confianza, no tímidamente, no con dudando, no con miedo, pero con valentía, sin esconder nada. No tenemos nada que esconder, dice, como Moisés. No somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Es decir, los israelitas estaban viendo que esa gloria se desvanecía, entonces Moisés cubría el hecho que esa gloria se estaba desvaneciendo con un velo. Y dice, nosotros no tenemos nada que cubrir, podemos hablar francamente. Y el versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. El entendimiento de ellos se endureció. El entendimiento de los israelitas en el tiempo de Pablo y aún ahora se endureció. ¿Qué quiere decir que se endureció el entendimiento? Cabeza dura. ¿Han oído la frase cabeza dura? A veces uno es cabeza dura y está diciendo al pueblo, el pueblo de Israel se ha vuelto insensible, no percibe, están velados. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entendía el pueblo de Israel en el tiempo de Pablo? No lo entienden hoy en día. No lo entienden hoy en día, están en oscuridad. Estuve conversando con una persona brevemente que sobrevivió el holocausto judío, que dio su testimonio, pero vi una tristeza en esa persona que no ha logrado salir de su tristeza. Y compartió de que cada vez era peor el recuerdo. Había vivido muy bien económicamente antes que Hitler les quitara todos los privilegios y matara a sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia era desgarradora, la pude oír personalmente. Al final me le acerqué y le dije, ¿cómo conecta la experiencia que ustedes han tenido? Primero le dije, yo amo a los judíos, le dije, y después me pasé.
¿Cómo conecta usted la experiencia que han tenido con su fe, con las enseñanzas espirituales, la herencia espiritual que tienen? Esa es una pregunta, me dice. Y me dice, la verdad es que creíamos en un Dios, como todo el mundo cree en un Dios, me dijo. Me pude dar cuenta que no era muy religiosa, porque el Dios de los musulmanes no es el Dios de los cristianos. Y un Dios no es lo mismo que el Dios de Israel. Me dice, creíamos en un Dios, pero ahora ya no, me dice. Creo que hay algo bueno. Me dio una gran tristeza. Me dio una gran tristeza, y lo que pasa es que no pueden entenderlo. Porque la única manera que tiene lógica es si vienen a Jesús y se dan cuenta que Cristo era la vida, el Mesías que rechazaron, y que la única respuesta de toda esa enseñanza del Antiguo Testamento se puede entender a través de Cristo y lo que Él vino a hacer y morir en la cruz. Pero ellos no lo entienden, y tengo ganas de regresar. El corazón me está llevando con esta gente y oírles, y arrebata mi corazón. Los judíos no entendían que el pacto antiguo era pasajero. ¿Por qué? ¿El sacrificio de machos cabríos? ¿Cómo pueden borrar tus pecados? No pueden. Pero Dios proveyó algo para hacerles entender que iba a venir un día aquel cuyo sacrificio pagaba por nuestros pecados. Entonces no podían entender de que esos sacrificios eran pasajeros. No lograban quitar el pecado. Ellos no podían entender que la ley no salva. Estaban queriendo obtener justicia a través de sus leyes. La ley no salva, condena. Entonces tenemos los fariseos que se sentían muy justos por la observación de leyes externas, pero si hubieran sido sinceros se hubieran dado cuenta que externamente podían aparentar una cosa, pero internamente había injusticia en sus corazones. El velo que les impedía entender solo se levanta al venir a Cristo. Y dice Pablo, y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo está quitado. Cuando uno se vuelve al Señor. Cada día que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Cada día que se lee Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, la ley. Cada vez que se lee la ley, hay un velo, ya no solo sobre su entendimiento, sino sobre su corazón. Su corazón se ha vuelto insensible a la realidad de que sus obras no los hacen justos. Su corazón se ha vuelto insensible a la realidad de que esos sacrificios no son perfectos y necesitan un sacrificio perfecto. No solo en su mente, su corazón no siente esa necesidad por el sacrificio del Mesías. El velo se quita, el velo del corazón, el corazón se vuelve a ser sensible cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora mira que primero dice en el versículo 14, solo en Cristo es quitado, y en el versículo 16, cuando uno se vuelve al Señor, Cristo es el Señor. Señor de señores, Rey de reyes, sí, Señor de señores. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Jesús es el Señor. Cristo, el Señor. Interesante que dice, cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué quiere decir volver al Señor? Volverse al Señor. La New King James Version, la New International Version, la English Standard Version, la New American Standard Version, todas las traducen turns to the Lord. Cuando uno se voltea hacia el Señor. La palabra en el griego quiere decir dar vuelta, ser convertido, regresar, dar la vuelta en U y volver en la dirección contraria hacia la que uno iba. Cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir volverse al Señor? Porque es ahí donde se quita el velo.
El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Jesús envió al Espíritu Santo para traer convicción en los corazones. Y cuando ese Espíritu está tocando el corazón y uno viene y es sensible a ese llamado del Espíritu y se vuelve al Señor. Volverse al Señor quiere decir quitar la vista a las cosas en las que uno las tenía puestas, a las personas en quien uno tenía puesta su confianza para salvación, al sistema religioso en quien uno estaba dependiendo para su salvación, y pone los ojos en Cristo. Quiere decir cambiar de dirección. En vez de estar siguiendo leyes y tradiciones, seguir a Jesucristo. Estaba leyendo un folleto, brevemente, así que en 3 minutos, de alguien de la tradición, era un obispo, creo yo, que escribió ese folletito. Hablaba de la Inquisición y en cierta manera casi la defendía para defender a la iglesia tradicional. Digo, ¿cómo puedes hacer eso? Te digo, eso es lo más increíble, que a quienes se hostigaban eran personas que eran malas, eran gente malvada, etcétera. ¿Qué te puedo decir? No puedes poner los ojos en una organización, hay que ponerle a Jesucristo. Hay que quitar la vista de aquellas cosas, hay que cambiar de dirección y ir en la dirección de Jesús. Moisés se quitaba el velo al entrar en la presencia del Señor y su rostro radiaba gloria. Y si nosotros al ser sensibles al Espíritu venimos a Jesucristo, el velo es removido y vamos a irradiar ¿qué? La gloria del Señor a quien estamos contemplando, porque el Espíritu nos ayuda. Ahora mira qué dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Primero vemos de que Cristo y el Señor, Cristo es el Señor, y de repente dice el Señor es el Espíritu. Así como Dios Padre y el Hijo son uno, el Hijo y el Espíritu son uno, es un solo Dios, pero 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un Dios. Es decir, el ser humano solo puede ser una persona. Si tienes doble personalidad estás en serios problemas, ¿sí? Pero Dios existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son 3 personas distintas, pero han existido juntos en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y son un Dios. Así como una silla tiene 4 patas y es una silla, Dios existe en 3 personas. Es una revelación a través de toda la Biblia. Ahora, vemos acá que dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Oiga bien que no dice libertinaje. Oh, somos libres, sí, libres. No tirados a las orgías y al libertinaje. Somos libres. ¿Qué quiere decir cuando dice, pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad? Bueno, que hay libertad, que no estamos atrapados en la oscuridad. ¿Sabes lo que es estar atrapado en la oscuridad? Estás en un lugar y no hay luz. ¿Tú puedes caminar libremente? No. Estás viviendo con miedo. Y sobre todo si hay precipicios a tus lados. Tienes que andar con mucho cuidado, no te puedes mover libremente. En la oscuridad te puedes golpear. Más si hay cuchillos y cosas filudas por ahí, tienes que moverte con un gran cuidado. Es decir, cuando hay luz, cuando el velo es removido, no hay ignorancia, no hay oscuridad. Cuando uno se vuelve al Señor, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad, no estamos bajo la ley, no somos esclavos de la ley, y no estamos atados al juicio que viene cuando rompemos la ley. No estamos atados a esa pena que viene, castigo. Somos libres de ese castigo. Pero acá nos libramos del castigo del infierno eterno. Hay libertad. Además nos libra de la esclavitud del pecado.
Y eso, vamos a ir a Romanos 7 rápidamente, porque esto es importante en el camino del cristiano. En Romanos 7, los primeros 6 versículos, Pablo dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? La ley tiene jurisdicción mientras estás vivo. El IRS no te llega a cobrar impuestos cuando te moriste, mi amigo. La ley no se aplica cuando estás muerto. Si tú estás manejando y llevas a alguien muerto al lado y te para la policía y tú no andas un cinturón de seguridad, te ponen un tiquete, pero al muerto no le van a poner un ticket por no tener cinturón de seguridad. No tiene cinturón de seguridad, un ticket. Está muerto. La ley no se aplica a la persona que está muerta. Y también, cuando una persona está casada y el cónyuge se muere, la persona que estaba casada queda libre. Sabemos que cuando una persona muere, su cónyuge queda libre para volverse a casar. Entonces dice acá Pablo: así que mientras vive su marido será llamada adúltera si se une a otro hombre, pero si su marido muere está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se une a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Es decir, a nosotros se nos hizo morir a la ley. ¿Cómo? Cuando nos identificamos con Jesús, cuando ponemos la fe en Jesús y decimos: Señor, cuando tú moriste en la cruz, tú llevaste mis pecados, yo me identifico contigo, yo pongo mi fe contigo, yo pongo mi fe en ti, me uno a ti, Señor, entra a mi vida, soy tuyo. Entonces el Señor, tus pecados, esos fueron a la cruz, fueron identificados con Jesús, y así como tú decides morir al pecado, una decisión en tu corazón de morir al pecado, entonces de cierta manera tú has muerto con Cristo en la cruz, y así como Cristo resucitó, tú ahora tienes una nueva vida, porque el que ha decidido morir al pecado, se ha arrepentido y ha puesto la fe en Jesús, nace de nuevo, dice la Biblia. Entonces nacemos de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo, y de la misma manera ahora ya no estamos casados a la ley, estamos casados con Cristo, que es lo que dice. Mientras estábamos en la carne, versículo 4: hermanos míos, a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. Estábamos unidos a la ley, pero ahora estamos unidos a otro, aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Y ahora llevamos fruto, pues estamos unidos a Cristo. Cuando estás unido a la ley no produces fruto, estás bajo condenación y estás afligido y no hay nada que te ayude. Pero dice versículo 5: pero porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Es decir, cuando estamos en la carne, cuando no habíamos venido a Cristo, la ley que provoca en nosotros muerte, deseo de pecar. Eso es lo que provoca la ley. Dice: no cometas fornicación, ahí estás fornicando. No hagas pornografía, ahí estás pornografía. La ley no te cambia, la ley te hace que retes la ley. Si yo lo quiero hacer, y sabes que está mal, pero hay un deseo es como dijimos, que el pecado que habita en nosotros es como un perro de esos, un Doberman de esos bravos, viciosos, pitbull. Y cuando ahí lo tienes en tu casa y lo llamas Fido tal vez, pero no es nada de Fido, ese sí que es una bestia, y ahí está dormidito, mientras no pase nadie enfrente, ahí está tranquilito el baby. Pero cuando pasa un vecino se le tira encima, y eso es como la ley. Ahí está el pecado en ti. Mientras no hay ley, mientras no hay ley que diga no fornicar, no te preocupas. Pero dice la ley no fornicar, y ya estás ahí que te tiras encima. Eso es lo que provoca la ley. Entonces dice: hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a los que nos ataba, de modo que servimos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Veamos el versículo 5 de nuevo. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Por qué? Pecamos y la paga del pecado es muerte. Pero ahora que hemos venido a Jesús, el Espíritu se nos ha sido dado, y el Espíritu nos da un amor ¿hacia quién? Hacia Jesús. El Espíritu nos produce hambre ¿de qué? De su palabra.
Y el Espíritu provoca en nosotros el deseo de servirle. Entonces estamos muy ocupados. No es que no tengamos una carne pecadora, no se equivoque. Tenemos una carne pecadora. Pero ya no somos esclavos a la carne pecadora. Somos siervos de Jesucristo. Tenemos el poder de decirle no a la carne pecadora porque estamos ocupados en conocer a Jesús, en amar a Jesús, en servir a Jesús, en obedecer a Jesús. Y como resultado, no estamos siendo esclavos del pecado ni esclavos de la muerte. Amén. Entonces por eso dice Pablo, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ahora el versículo 18, 2 Corintios, vamos rápido, capítulo 13, versículo 18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Todos estamos siendo transformados. ¿Se da cuenta que dice todos? Nosotros todos. El problema es que tú puedes limitar esa transformación. Porque esa transformación ocurre al poner los ojos en el Señor. Y cuando tú quitas los ojos del Señor, pues no te puede transformar el Señor. Porque aquí lo dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Todos, con el rostro descubierto. Debemos de venir al Señor con el rostro descubierto, no con hipocresía. No trates de impresionar a Dios. ¿No le parece ridículo que tratemos de impresionar a Dios? ¿No le parece ridículo tratar de engañar a Dios? Señor, tú sabes cómo soy. Señor, tú sabes mis pecados. Es bueno reconocérselo al Señor, porque es una muestra de decirle, Señor, yo sé lo que me está pasando, perdóname. Eso es descubrir tu rostro. Señor, mira mi debilidad, mira mi imperfección, mira mi maldad, mira mi iniquidad, Señor. No que me vas a condenar porque ya pagaste por ella. Pero Señor, yo no quiero caminar en esta iniquidad. Yo quiero ser cambiado. Yo quiero cambiar la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de tratar a la gente, la manera de responder. Señor, yo necesito que me ayudes. Ese es el rostro descubierto. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, un espejo, sobre todo en aquel tiempo, no eran tan buenos como los de hoy en día. Era un metal medio pulido y medio mirabas algo, pero no se miraba muy bien. Entonces hoy vemos como a través de un espejo al Señor. Un día lo veremos cara a cara. Un día lo veremos en persona. Lo vemos ahora a través de las Escrituras, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Las Escrituras nos revelan la gloria del Señor, la grandeza del Señor. Y dice, estamos siendo transformados en la misma imagen. Nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su misma imagen de gloria en gloria. ¿Sabe cuál es la palabra? Transformados ahí. Metamorfó. Y ahí viene la palabra metamorfosis. La mariposa pone un huevito, a los 3, 6 días, nace la larva, o caterpillar, o gusano, si le quieren llamar, y empieza a comer, y a los 9, 12 días, se envuelve en un capullo. Le llaman ninfa también. Se envuelve ahí, por días, semanas, hasta puede ser un año, y se va transformando. Se hace una pasta, y de ahí sale una mariposa. A ver cómo los evolucionistas explican eso. Pero esa oruga, esa larva, ese caterpillar, tiene unas pseudopatas. No son patas, las parecen patas. Se andan arrastrando. Ese caterpillar no se puede reproducir. Ese caterpillar mastica, ahí anda mordiendo. La mariposa vuela sobre el aire. La mariposa se puede reproducir y prueba el néctar de las flores con un tubo chupador. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos estamos arrastrando en el mundo. No nos podemos reproducir. Aunque venga a la iglesia, nadie le hace caso, ni nadie cree en su Dios. Porque tu Dios es de la mente para afuera. No has tenido una conversión, no has tenido una metamorfosis tú. Era un gusano, rodeado y vestido de religión. Pero
supuesto que no te estoy hablando a ti. Eres un gusano rodeado de religión. Pero te estás arrastrando, no te puedes reproducir, no sabes lo que es volar. Pero cuando el Espíritu entra al corazón y la palabra penetra, es el ADN. Es el ADN que transforma el gusano de oruga a mariposa. Es la palabra de Dios la que transforma nuestra naturaleza mundana en una naturaleza que vuela en las cosas de Dios y que nos hace reproducir. Y por eso otros quieren saber de tu Dios y otros vienen a los pies de Cristo a través de ti. Estás reproduciendo y además pruebas el néctar de las flores. Te deleitas en la palabra de Dios, que es más dulce que la miel a mi boca, dijo el salmista. Entonces vemos que somos transformados, pero somos transformados, no dice nos transformamos. La gente quiere cambiarse, yo me quiero cambiar. Tú no te puedes cambiar, Dios te puede cambiar. Y Dios te cambia al venir a Cristo y al meditar en su palabra. Es la palabra de Dios la que nos transforma, es la que nos cambia y nos va transformando en la medida que ponemos los ojos en el Señor y estamos siendo tocados por el Señor en la imagen de Dios, de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Es decir, de gloria en gloria, no es de un solo golpe. Y en la medida que tú estés disponible, el Señor te va a ir transformando más. Y dice, como por el Señor, el Espíritu, es decir, el Espíritu es el que está haciendo la obra. Vamos rápido, capítulo 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia. Es decir, el ministerio del nuevo pacto. El ministerio, somos embajadores de un mensaje de vida, de un mensaje de justicia, de un mensaje de libertad. Somos embajadores del Rey de Reyes, del Señor de señores. Hemos recibido misericordia porque nos estábamos arrastrando en el mundo y ahora el Señor nos ha levantado a ser embajadores del Rey. Hemos tenido pues entonces del Señor esa misericordia. Por eso dice no desfallecemos. En varias versiones en inglés es we do not lose heart. Es decir, no desmayamos, no nos desanimamos. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio que trae vida, que trae libertad, que trae justicia. Y dice, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Como dice la New American Standard, we have renounced the things hidden because of shame. Es decir, hemos renunciado a las cosas ocultas que las hemos ocultado porque nos dan vergüenza. ¿Sabemos lo que es ocultar o no sabemos lo que es ocultar? Hemos ocultado desde la niñez cosas porque nos dan vergüenza que la gente sepa. En el pasado hacíamos cosas de escondidas. ¿Por qué nos daban vergüenza? Porque estaban mal, porque revelaban nuestra debilidad y perversión e iniquidad. Los ministros de Dios debemos renunciar a las cosas vergonzosas. ¿Podemos decir amén? ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. A las cosas ocultas debemos de caminar a la luz. Por eso Pablo dice, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Una persona que no tiene esperanza, que se cree inservible, que se ve como un gusano sin valor, basura, pues ¿qué le importa? Tirarse al pecado, tirarse al homosexualismo, tirarse a las drogas, tirarse a la prostitución, tirarse a la pornografía. ¿Qué le importa? Si se considera un gusano. Pero cuando tú te das cuenta que eres un príncipe, un hijo del Rey de Reyes y Señor de señores, te respetas porque entiendes que le perteneces a Dios y Dios te ha elevado a la posición de príncipe, de princesa. Y ahora perteneces a la familia real. Y ya caminas como alguien de la familia real. ¿Ustedes se dan cuenta en Inglaterra? La reina de Inglaterra, sus hijos caminan con ese conocimiento de que no son cualquiera, son gente noble,
Nosotros somos nobles, no porque tenemos sangre azul, pero porque somos cubiertos por la sangre roja de Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces vemos que dice Pablo, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Cuidado, porque astucia, es bueno ser astutos para los negocios, astuto en el buen sentido, hay que tener astucia, destreza, viveza. Pero acá está hablando de craftiness, no walking in craftiness, como dice la New King James Version o la New American Standard. Craftiness, o sea, we refuse to practice cunning, dice la English Standard Version. Craftiness, cunning, es actuar con truco, ingeniosamente para tomar ventaja de alguien, estafar a alguien en su propia cara. Muchos pastores, dice Pablo, no andando con astucia, porque hoy muchos pastores evangelistas andan con astucia. Me compartía un pastor cubano cómo en su país, en Cuba, un día llegó un predicador de afuera, no de Cuba, y había un convivio y un seminario para jóvenes, adolescentes, y ahí estaban ellos, y él trabajó en el corazón de ellos, y al final les pidió que dejaran todas sus joyitas que pudieran tener, que tal vez los abuelos antes de dejar Cuba, o tal vez antes de la revolución tenían algunas joyitas o algo, y estos jóvenes vinieron y entregaron todas esas joyas, y este hombre se llevó todo eso con su equipo, andando con astucia. El juicio que viene de parte de Dios a esas personas. Hay otros que son más descarados, como me decía alguien que estaba visitando esta semana, que iban a una congregación donde el pastor decía, tráiganme la lana, que soy el pastor de las ovejas, tráiganme la lana. Nos reímos, ¿verdad? Pero si lo pensamos en serio, lloraríamos, porque el Señor llora, porque ¿sabe qué? Hay más las ovejas llevándole la lana. Digo, ¿cómo pueden ser las ovejas tan ingenuas para seguir hombres tan malvados que en la propia cara se están burlando de ellos? ¿Sabe qué? Es que las ovejas somos tontos. Necesitamos que Dios nos guíe. Necesitamos un buen pastor. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, dice. Ni adulterando la palabra de Dios. La palabra adulterar, leí 4 traducciones, cada una la mencionaban distinto. Una decía, not handling the word of God deceitfully, no manejando la palabra de Dios engañosamente. Adultering the word of God, dice la New American Standard, no adulterando la palabra de Dios. La New International Version, nor do we distort the word of God, no distorsionamos la palabra de Dios. La English Standard Version me gusta, not to tamper with the word of God, o sea, no metiendo mano, no trasteando, no alterando la palabra de Dios. La palabra en el griego quiere decir poner trampa, corromper. La palabra se origina de una palabra que quiere decir carnada o cebo, como cuando uno va a pescar y le pone el cebo al anzuelo. ¿Qué quiere decir acá no adulterando la palabra de Dios? La verdad lo que quiere decir de una de otra manera, quiere decir no manipular la palabra para tomar ventaja del rebaño. No usarla fuera de contexto para poder defender alguna maldad tuya, algún propósito debajo de agua. No diluyendo la palabra de Dios. Es que no quiero ofender. Y yo quiero que entre mucha gente y que den mucha ofrenda. Entonces yo no puedo ofender a nadie. Entonces tengo que hablar, pero no mencionar la palabra de Dios, como algunos ministerios hoy en día. O la mezclan con cosas mundanas. Yo me acuerdo en una ocasión, en una congregación me invitaron a compartir, y después no fue aquí en California, y después de compartir tenía la iglesia un almuerzo, y pues participé. Pero en el almuerzo tenía rancheras de las que dan cólera. No sé si saben, ahí en El Salvador existía el programa de rancheras que dan cólera. Eran rancheras mundanas. Digo, ¿qué están haciendo? Están mezclando la palabra con el mundo. No es que esté mal una música ranchera, pero ponga atención a las palabras. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. No. Es decir, no, mi amigo. La palabra del Señor es la ley.
La palabra del Señor es la ley. La palabra del Señor es la ley. Sí. Entonces Pablo dice, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Mediante la manifestación de la verdad. La palabra manifestación, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir dejarse ver, manifestar, pero puede ser visiblemente o con las palabras. Manifestación quiere decir revelar, eso es lo que quiere decir, quitar el velo. De hecho, la palabra en el griego, que se traduce, aparece 2 veces esa palabra en el Nuevo Testamento y las 2 veces la traduce manifestación, la King James Version, en inglés manifestation. Pero la palabra en el griego quiere decir hacer visible, manifiesto lo que estaba escondido o era desconocido, ya sea con palabras, hecho u otra manera. Y lo que quiere decir es que Pablo manifestaba la palabra de Dios, pero me llama la atención la palabra manifestar porque no es solo decirla, sino que la manifestaba. ¿Cómo? Él a través de su vida también estaba manifestando esa palabra de Dios. Era consecuente con el mensaje que estaba hablando, el poder de vidas transformadas. Había una manifestación de la verdad. Es decir, la verdad se estaba manifestando en Corinto. Se estaba revelando en forma verbal y a través de Dios cambiando vidas. ¿Hay algunos de ustedes que la vida ha sido cambiada? ¿Pueden levantar la mano? Es una manifestación de la verdad. No solo es de oída, sino de una revelación hecha carne. Una transformación, una manifestación de la verdad. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo está en ti, tú vas a ser una manifestación de la verdad. Si Cristo no está en ti, tú no puedes ser una manifestación de la verdad. Puedes ser una cotorra y una grabadora de la verdad, pero no una manifestación de la verdad. Una manifestación de la verdad. Entonces vemos acá que Pablo dice, nos recomendamos pues, mediante la manifestación de la verdad, proclamamos la verdad, la palabra de Dios, no así de escondiditas, no con compromiso. Compartimos la palabra de Dios, pero dice Pablo, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre. Es decir, compartimos la verdad, no andamos escondiendo, compartimos la verdad, dice Pablo. Y nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo? A la conciencia de todo hombre tiene conciencia. Y Pablo dice, compartimos la palabra y apelamos a la conciencia de todo hombre. Porque todo hombre tiene conciencia, a menos que la haya cauterizado y la haya quemado y endurecido, como cuando se endurece un huevo crudo y se hace duro y ya no es sensible. Pero la conciencia tiene un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Y dice Pablo, nos tiramos a la conciencia de cada hombre para que puedan entender. Y dice, en la presencia de Dios. Pablo entendía que estaba en la presencia de Dios. Constantemente habla que él habla en la presencia de Dios. Como dice 2 Corintios 3:17, no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios os hablamos en Cristo. Delante de Dios. Pablo entendía que estaba en la presencia de Dios todo el tiempo. Y luego dice Pablo, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Si todavía nuestro evangelio está velado, ¿qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas, eso es lo que quiere decir literalmente. Evangelion, en el griego, evangelion, buenas nuevas, buenas noticias. Nuestro evangelio, nuestras buenas noticias están veladas. ¿Qué quiere decir velado? La palabra en el griego quiere decir cubierto, tapado, encubierto. Es como cuando están buscando algo en tu casa y tú vienes y tienes ahí un dinerito, lo escondes ahí, lo tapas para que nadie lo vea. Entonces él dice, nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Las buenas noticias de salvación están encubiertas. Ellos no las pueden percibir. No se dan cuenta. Es como que alguien está sordo y le dice, están en una isla. Están en una isla. Y alguien sordo en esa isla. Y ahí tienen meses y se están muriendo. Y se van a morir de hambre, ya no hay chance. Y de repente alguien descubre que vienen a salvarles. Y viene y le avisan los que están sordos. Y los que están sordos, como no oyen, no hacen caso. No se dan cuenta que traen noticias de salvación.
están sordos. No se pueden dar cuenta la gran salvación, el gran rescate que Jesús ha hecho, al cual tenemos acceso libremente. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y después del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mira lo que dice. Para los que se pierden está velado. ¿Qué quiere decir perderse? La palabra pierden, la palabra en el griego quiere decir destruir, arruinar, destinar a la miseria eterna. Y de hecho las traducciones en inglés no dicen para los que se pierden en el sentido, para los que se están perdiendo. Sí, para los que se pierden en el sentido de los que se están perdiendo. Es decir, tú vas en deslizándote hacia el infierno. Vas en la dirección hacia el infierno, lo que está diciendo. Vas a la destrucción eterna, a la miseria eterna. Para los que se pierden están velados, no se dan cuenta. Entonces vemos que dice, está velado para los que se pierden, está velado, para los que están perdiendo. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta, estrecha es la puerta, y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Ese versículo está en mi corazón estos días. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ella, muchos, ciegamente, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Están buscando plenitud en el sexo, en el licor, en el dinero, en el poder, en las fiestas, en el deporte. Lo único que te da la vida eterna que necesitas es Cristo. Y es un camino angosto, es un camino de dificultades, pero Cristo con nosotros. Yo me pongo a pensar la gente que sufrió el holocausto. Realmente estoy absorbido por esta gente últimamente. Quiero dedicarle más tiempo a este concepto y quiero conocer más. Pero mi corazón está absorbido porque he estado leyendo y he ido y he hablado con algunas personas. Estoy absorbido. 6 millones de personas. ¿Cuántos de ellos conocieron a Cristo? Imagínate haber sufrido todo eso y luego irte al infierno. Y una de las cosas que tocaban mi corazón, Pablo dice, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero ahora oye bien, no hay quien entienda, dice el Señor. No hay quien entienda que su injusticia los lleva a la condenación eterna. No hay quien entienda que la ley los condena, no los salva. No hay quien entienda que tienen necesidad de buscar a un Salvador. Y Jesús es el que vino a tocar nuestra puerta y manda al Espíritu Santo. Pero muchos van a la perdición. Pocos son los que hallan esa salvación. Una de las cosas que pensaba y hasta soñé con ese pensamiento es que, como veíamos en el video del viernes 8, la cruz ofende. ¿Por qué ofende? Porque dice, tú con tu justicia no te puedes salvar. Tú con tu rectitud eres peor que trapos de inmundicia para mí. Tienes que venir al arrepentimiento, y Cristo ha pagado porque te ama. Y ha derramado su sangre en la cruz porque te ama.
Y es la única manera con que puedes entrar al cielo. Y Cristo ha derramado su sangre para que tú vengas. ¿Por qué? Porque por tú mismo no puedes y tienes que arrepentirte. Yo arrepentirme, yo voy a misa todas las mañanas. ¿Sabes qué, mi amigo? Todos necesitamos arrepentirnos de caminar por nuestro propio camino y venir arrepentidos al Señor. Y levantamos la mano muchos, no nosotros, no los que hemos venido a Cristo, pero muchos levantan la mano contra Dios. ¿Por qué arrepentirnos? ¿Por qué contigo? ¿Por qué tiene que ser así? Se rebelan contra la idea de que tiene que haber un arrepentimiento. Se rebelan contra la idea de que tu rectitud no sirve. Se rebelan contra la idea que Cristo tuvo que morir y pagar por nuestros pecados. Y es lo que percibía, por ejemplo, con la persona con la que hablaba. Sin darse cuenta, esta persona cree que hay algo bueno. Algunos dicen, como Anne Frank, esta joven judía que murió, estuve viendo sobre su vida y compré su diario traducido al inglés. Y ella cree que hay algo bueno en la humanidad. Pobre jovencita de 13 años, muy linda, muy bonito leer sobre su historia, muy triste, muy doloroso. Ella murió. A los 2 meses liberaron el campo de concentración donde ella estaba, pero no logró sobrevivir. Por 2 meses estuvo en el campo de concentración, sufrió tremendamente. Pero ella cree que hay algo bueno en la humanidad. ¿Sabes qué? Pablo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Y la gente se rebela contra la verdad de Dios que dice, no hay nada bueno en nosotros si Cristo no viene y mora en nosotros. Es una rebeldía contra Dios. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La palabra ahí, Deus, es Dios. Pero no con letra mayúscula. Este mundo tiene a alguien que le sirve. Satanás es servido por este mundo. Él es rebelde contra Dios, él está armando una rebeldía contra Dios y la gente sin darse cuenta ciegamente están sirviéndolo a él. Ciegamente sus propósitos de rebeldía contra Dios, pero él los está manipulando como quien manipula marionetas en un teatro, como quien manipula títeres. El Dios de este mundo, y la palabra mundo acá quiere decir age, era, época. El Dios de esta época, en este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el incrédulo? No el que no crea que existe Dios. El incrédulo es el que no cree que existe Dios, pero también el que no confía en Dios, el que no ha puesto la fe en Jesucristo. Ese es el no creyente en el testimonio vivo de Jesucristo. También se le puede llamar incrédulo, la palabra es también infiel. La persona que no le puedes confiar nada porque no es fiel para manejar las cosas, pero acá el sentido es el que no ha puesto su fe en Jesús. El mundo sirve a su Dios, aunque no se dé cuenta. Y Satanás tiene atrapado a millones en el pecado, en la rebeldía, arrastrándolos al castigo y sufrimiento eterno en el infierno junto con él. Dice, para que no vean el resplandor del Evangelio y la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es decir, para que no vean el resplandor de las buenas noticias, lo maravilloso de la buena noticia, el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, de la grandeza de Cristo. ¿Cuál es la grandeza de Cristo? Que Él es tan grandioso que dio su vida en la cruz por nosotros. Eso es algo grandioso, eso es algo glorioso. Y ese Evangelio brilla. Entonces Satanás cubre los ojos para que no puedan ver. Y Cristo es la imagen de Dios. Así como una estatua es una imagen, o una foto es una imagen tuya, pero con mayor plenitud, Cristo es la imagen de Dios. Es decir, si quieres ver cómo es el Padre, si quieres ver su carácter, si quieres ver su naturaleza, lo ves en Jesucristo. Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra,
visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Y en Él todas las cosas permanecen. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en esa conversación con sus apóstoles, dice Jesús, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la imagen exacta del Padre. Si quieres ver cómo es el Padre, mira a Jesús. Pero no es una imagen muerta, como cuando nosotros lo vemos en un espejo. Esa imagen que vemos está muerta, no tiene vida. Jesús es exactamente el Padre, en su naturaleza, en su bondad, en su poder, en su gracia, en su amor. Y Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, no se trata de predicarnos a nosotros, predicamos lo que Jesús ha hecho en nosotros. Jesús, lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Jesús hace a través de nosotros. Predicamos ¿a quién? A Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. El Señor dice, pues me dice Señor, Señor, no haces lo que yo digo. Predicamos no a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros sí, pero como siervos vuestros. Pero no para ser esclavo tuyo, sino somos siervos vuestros por amor a Jesús. Y de quien recibimos la dirección es de Jesús, para servirte a ti. Somos ministros, siervos. Un siervo, la palabra diácono es aquel que sirve a las mesas. Entonces estamos sirviendo en las mesas, estamos sirviendo a los hijos del rey, estamos sirviendo a la novia del rey, estamos sirviendo a su iglesia. Eso es lo que somos, amén. Si no has recibido a Jesucristo, yo te invito a que lo recibas en tu corazón hoy. Oh, Satanás ha puesto un velo, pero el Espíritu está en medio de nosotros. Y Dios está en medio de nosotros, Jesús está en medio de nosotros. Y Él quiere que tú tengas vida eterna. Ya sea que nos ves por internet, ya sea que nos veas después en un DVD o en nuestra página web, y nunca has recibido a Jesús como Señor de tu vida. El Espíritu te ha tocado, deja que remueva el velo. Ven a Cristo y vas a ver algo maravilloso y glorioso. Ese velo es quitado. Muchos no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay un velo. Como los judíos, hay un velo, no ven, hay un velo. Ese velo se quita no a través de la Iglesia Católica, no a través de Calvary Chapel. Ese velo lo quita el Espíritu. Quita ese velo al venir a Cristo. El Espíritu te está llamando que vengas a Jesús. Haz caso. Él te quita ese velo y verás la gloria de Jesús. Y verás la gloria de la buena noticia, que no tienes que ir a la condenación eterna. Que Jesús quiere que tengas vida eterna. Y pasarás de ser como la oruga, de la mariposa, de un hijo de este mundo a un hijo del Dios viviente. Ahí donde estás, ora conmigo. Ora conmigo, Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Habita en mi corazón. Tu sangre, Jesús, en la cruz es preciosa y paga por todos mis pecados. Hoy pongo mi fe en ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias por darme vida eterna. Te recibo como mi Señor, como mi Padre y mi Salvador. En nombre de Jesús. Amén. Si has orado esa oración, Cristo ha entrado a tu vida.